implementación, primero institucional y luego articulando esfuerzos, tal y como se ha mencionado, lo mencionó la doctora Irigoyen, en Francia, a pesar de que se han emitido leyes, no hay todavía la capacitación necesaria en médicos, jueces, etc. Y luego, como el doctor Castellana lo explicó también, el problema de la falta de articulación entre los administradores públicos y el sistema de justicia jurisdiccional no logra que las leyes, a pesar de estar bien redactadas, tengan eficiencia. Otro de los aspectos importantes es, y que se vincula con lo que mencionaban las señoras diputadas por la mañana en el primer panel, es algo que el doctor Castellana mencionaba. Es barato redactar una ley, pero hay que ponerle los recursos para que funcione. Y ahí es donde se encuentra la voluntad política de una toma de decisión y una verdadera decisión de hacer las cosas, en este caso, en favor de las mujeres y en contra de la impunidad, que obviamente estimulan a que se cometan más delitos en contra de las mujeres. Y así, otra serie de conclusiones que tienen que ver sobre todo con la importancia de tomar a la mujer como un bien jurídico importante para el Estado, ya que si perdemos a la cantidad de mujeres que estamos perdiendo en la sociedad, uno, el temor de las mujeres a participar, a mostrarse como tales, porque la violencia en contra de ellas empieza simplemente por ser mujeres, va a ser algo que va a afectar mucho al Estado en su intento de salir adelante. Hay una serie de conclusiones más que iremos sistematizando y que obviamente posteriormente se les explicarán. Se pudieron definir durante este seminario las causas que provocan este fenómeno de enfermedad básica y por una parte también cuáles son los mecanismos que se pueden implementar para lograr que esas recomendaciones sean implementadas. El doctor Castellana va a hablar un poco de las causas que fueron relativamente abordadas por él. Es muy complejo y habría causas de distinto orden, de distinta naturaleza, pero básicamente lo que los informes del Comité de la CEDAW, del Sistema de Naciones Unidas, que se ocupan específicamente de la violencia contra las mujeres, señalan es que esa violencia es una violencia instrumental, reactiva, consecuencia de una situación anterior de dominación. Hay mujeres que padecen la violencia para que se mantengan en esa situación de sumisión a los varones, y hay otras mujeres que padecen la violencia precisamente porque se han liberado de esa situación y entonces sufren las consecuencias reactivas del varón que la castiga por haberse liberado social, sexual, económicamente, personalmente como ser humano. En todo caso, las causas están seguramente en las raíces de una manera de entender la sociedad en la que el principio de igualdad es solo una proclamación de la Constitución que no se traduce en hechos. Tenemos que ser capaces de consagrar la igualdad, no solamente como una declaración, sino como una realidad, que las mujeres puedan disfrutar efectivamente de todos sus derechos exactamente igual que lo disfrutan los varones y que no sufran violencia como consecuencia de esa efectiva equiparación en derechos y obligaciones. Ese es el desafío, ser capaces de que hombres y mujeres sean iguales y ser capaces de erradicar la violencia que se produce o bien para mantenerlos desiguales o bien cuando las mujeres toman el camino de exigir la igualdad que les corresponde. Era simplemente una comparación entre los datos que dieran una idea de cómo la situación en Guatemala es muy grave. La situación en Mesoamérica, en la región, es muy grave en México, en El Salvador y en Guatemala. Y además en Guatemala tiene una tendencia imparable a aumentar. Estamos hablando de 400, 500, 600, ahora estamos ya por encima de 700 casos de mujeres asesinadas cada año. Y las cifras se resisten a disminuir. No disminuyen porque la respuesta del Estado no es la adecuada. Solamente cuando haya una persecución y castigo suficiente de los responsables de la violencia de género es que ese fenómeno empezará a revertir. Mientras el mensaje que siga mandando el sistema de justicia es que se puede agredir, se puede discriminar, se puede asesinar mujeres y el sistema no tiene respuesta,
pues es de alguna manera una invitación, un incentivo a la reiteración de esas conductas criminales. Tenemos que tomarlo en serio, las propuestas que son muy variadas y que, como señalaba el señor Perdón, tendrán que ser sistematizadas en un documento que les será comunicado a la brevedad, pasan desde la mejora del sistema de justicia en lo que se refiere estrictamente a la investigación y persecución penal, a la mejor coordinación entre la justicia civil y la justicia penal, o a la coordinación multilateral entre la administración de justicia y las demás administraciones públicas, porque el problema es general y se tiene que abordar de una manera multisectorial, desde la educación, desde la sanidad y también desde la justicia, pero la justicia es solo una parte, yo les diría, incluso posiblemente una pequeña parte. Hay mucho más que es cultural, que necesita cambiar los comportamientos y que necesita, y esa es otra de las conclusiones quizá más compartidas, incorporar a los valores, porque la lucha por los derechos de las mujeres están casi siempre solas, y tenemos que entender que es inaceptable un modelo de desarrollo en el que la mitad de la población agrega constantemente a la otra mitad y nadie se involucre en poner fin a esa cadena de violencia que tiene un coste en vidas, en desarrollo, en bienestar terrible para todos, para los varones y también para las mujeres. Toca expresando usted unos datos con respecto a los casos que se habían resuelto sobre el asesinato de mujeres en el 2008. ¿Cuáles son los datos que se han manejado y a qué se debe que solamente una minoría, un 8%, 30% se hayan resuelto? Yo señalaba que es una información verbal que tengo en el Ministerio Público porque la pedí ayer o anteayer para poder comparecer ante ustedes hoy, y me señalaban que estábamos pasando en el último año del 2% de los resultados al 8% de los resultados, que ojalá se confirme y que no deja de ser un avance, pero que en todo caso es un avance muy modesto frente a un 92% que quedaría de impunidad, lo cual demuestra que casi toda la tarea está por hacer, pero seamos aplicados. El Acuerdo Nacional sobre Seguridad y Justicia es donde debería producirse esa participación multisectorial, porque cuando hablamos de seguridad y justicia siempre pensamos en los tribunales o en el Ministerio Público o en la policía, pero también es seguridad y justicia la que se enseña en las escuelas a los niños para intentar cambiar los estereotipos que perpetúan generación tras generación esa cultura de violencia y de sumisión de las mujeres. Hay que empezar por ahí, pero hay que poner de acuerdo la educación con sanidad, con justicia, con todos los actores del sector público y del sector privado que tienen algo que decir y sobre todo que tienen algo que hacer. ¿No? ¿Normal? Sí, compadre. México ¿No se cae? ¿No se cae? Oscilan, pero los países críticos en este momento son los presidentes. Sin embargo, por ejemplo, El Salvador tiene mejores resultados en su administración de justicia, es decir, tiene un problema muy grave, pero le da mejor respuesta. Entonces, no se trata tampoco de la montaña de las grandes ajenas, se trata de decir, el problema es muy grave, tiene que ser atendido, y como le llamaba también el señor Perdón, no solamente hacer las leyes, hay que implementarlas cuesta mucho dinero. Nosotros podemos seguir proclamando que las mujeres tienen derecho a acceder a la justicia, que tienen que poder poner denuncias, pero ese acceso a la justicia se tiene que hacer real, especialmente en las mujeres indígenas y afrodescendientes. Pero yo le digo cómo se hace en España. En España, cuando una mujer pone una denuncia contra su marido y como consecuencia de la denuncia el marido ingresa en prisión y la familia pierde la única fuente de ingresos, ella recibe una pensión del Estado para poder mantener a sus hijos y eso de alguna manera le ayuda a formular denuncia. Si no tiene esa ayuda económica, ¿qué hace? Se aguanta la violencia porque de eso depende comer caliente. Entonces, no se trata solo de garantizar el acceso a la justicia, sino de garantizarlo en los hechos, con recursos, con dinero, con atención social, con asesoramiento jurídico, acompañando a la mujer que es la víctima y que es la que está en peores condiciones de adelantar el proceso penal. Ese proceso penal es una carga que el Estado tiene que asumir, es el Ministerio Público el que tiene que llevar el caso ante los tribunales. No confiar en que lo haga la mujer, porque la mujer suele ser la que está peor de todo para asumir esa carga que se añade a la violencia y a las cargas familiares que ella sola está afrontando.